Señora Lozano, diputado Lozano, ha sido usted la protagonista del duelo de la mañana en el Congreso. Ha sido duro, ¿no?, con el ministro Morenés. Bueno, la protagonista en realidad era la comandante Zaida Cantera, que estaba en la tribuna de público. Ella no puede hablar porque sigue perteneciendo al estamento militar y tienen restringida la libertad de expresión, y yo lo que he hecho ha sido convertirme en su voz y preguntarle al ministro lo que ella le preguntó hace muchos años y él no se dignó ni a ayudarle. Lo que ocurre es, fíjese cómo se ha vivido. Un momento muy duro, muy tenso. Yo creo que el ministro se ha puesto demasiado nervioso y con algún gesto luego ha tenido que pedir disculpas. Ha tenido la osadía, por no decir otra cosa, de intentar mandar callar a una diputada. Señor ministro, le formulo esta pregunta sobre acoso sexual en las Fuerzas Armadas y específicamente sobre el acoso y persecución de la comandante Zaida Cantera, no para que me conteste a mí, sino para que le conteste a ella, que está sentada en la tribuna. Acosada sexualmente, agredida por un teniente coronel, y después de que él entrara en la cárcel fue perseguida por coroneles y por generales hasta que llegaron a intentar fabricar un caso contra ella para meterla 6 años en la cárcel. El Ministerio de Defensa, saludo con todo el respeto a la comandante Cantera, mantiene una política de tolerancia cero frente a las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. Tenemos como principio fundamental la igualdad entre hombres y mujeres, siendo un objetivo prioritario de esta Administración remover cualquier obstáculo que impida su plena vigencia. Me acaba usted de confirmar, señor ministro, que en efecto no hizo nada y por lo tanto pido que cese inmediatamente en su cargo. Y me acaba de confirmar que lo único que es capaz de hacer es añadir mentira a la ignominia que sufrió la comandante Zaida Cantera de Castro. Añadir mentiras que son aún más bochornosas y más indignantes. Dimita, señor ministro, es lo único digno que puede hacer, porque hay muchas Zaidas en el Ejército de Tierra, mujeres y también hombres que sufren acoso, agresión y violación. Y un caso como este no puede volver a repetirse. La incidencia de estos delitos que este ministro y que las Fuerzas Armadas lamentan profundamente es un 400% menor que en la sociedad en general, y son perseguidos, juzgados y condenados, porque hay tolerancia cero. Por eso, señoría, le pido que deje de manchar el buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas en su búsqueda de autopromoción en la venta de un libro. Usted ha citado una enfermedad que yo tenía en un abierto artículo que ha publicado. Mi enfermedad se ha pasado, señoría, la suya no. La suya es la bajeza moral y es consustancial con su persona. Diputada, le acusa al ministro de manchar el honor de las Fuerzas Armadas y de querer vender este libro. No, mi general. Es una cosa sorprendente. Bueno, es auténticamente escandaloso que el ministro, que está en el gobierno como representante de la industria de las armas y que se dedica fundamentalmente a vender armamento desde el día 1 que ha llegado, nos acuse a nosotras, ese libro lo hemos hecho la comandante y yo, nos acuse de vender un libro que además una parte de las ventas va destinado a una asociación de militares, Sonrisas Verdes, que se dedican a atender a niños enfermos. Una parte, por tanto, de la recaudación sí, va a ir a una ONG. Sí, sí, que haremos un acto con ellos en los próximos días. A mí lo que me parece asombroso, sobre todo, es esa insensibilidad que ha demostrado. Es decir, no ha hecho ni una alusión a que hayan fallado los controles, que se hayan cometido errores. Zaida le escribió una carta... ¿Pero qué controles ha fallado? ¿Qué le echa usted en cara al ministro Morenés? Porque hay quien puede decir, antes lo decíamos, era una oportunidad magnífica. Es decir, es claro, que han condenado al acosador, claro, al impresentable, hasta que, Lezcano Mújica, le condenan. Le condenaron. Entonces, ¿qué ha fallado después? ¿Por qué es lo que usted echa en cara al ministro? Hasta que le condenaron, yo lo he dicho siempre, hasta que le condenaron, digamos que los resortes institucionales funcionan dentro de las limitaciones que tiene la justicia militar. Le condenaron a 2 años y 10 meses de prisión por acoso continuado, por agredirla físicamente, que también la agredió. Pero después, sus compañeros de promoción, coroneles, incluso un general, se dedicaron a perseguir a Zaida para transmitir el mensaje ejemplar de una militar que consigue condenar a un superior, porque hay una cuestión de acoso sexual, pero hay de abuso de poder, no va a quedar impune. Y que todos los militares sepan que su carrera está acabada, como lo estaría la de cualquier otro que se atreviera a condenar a un superior. Entonces, lo que ha hecho Morenés es proteger a esa gente. Diputada, usted ha llegado a decir hoy que cree que el ministro, Pedro Morenés, empatiza con los acosadores. Claro. Yo, que soy muy crítico, creo que la intervención de hoy del ministro es muy desafortunada. Creo que no ha sido, vamos, ni siquiera se aproxima a lo mínimamente sensible que requiere este caso, tanto como para empatizar
con los acosadores? Es que la sospecha que yo tenía antes de preguntarle era que él, como es un señor que se ocupa de la industria del armamento y de la venta de armamento, había considerado que un acoso sexual a una militar es una minucia, es un tema menor, que lo había despreciado, que le había parecido que a él el bienestar laboral y profesional de los militares para él es secundario. Pero lo que hoy ha demostrado, cuando me ha mandado callar, cuando me ha insultado... Porque me ha mandado callar, ¿no? Me ha mandado... Luego le ha dicho, no, yo decía que había mucho ruido. Nosotros, no. Y yo sé que, y más de un diputado me ha dicho a mí, no, estaba mandando callar. Pero su gesto era claramente, además era un gesto de agresividad, me ha mandado callar, me ha insultado. ¿Alguien puede pensar, si hace eso con una diputada en público, qué haría con una comandante donde nadie lo viera? Es que lo que ha demostrado es que él es comprensivo con los acosadores, y no solo con el acosador, sino con los perseguidores, con quienes lo sabían todo y miraron para otro lado. Es que él ascendió al general que fabricó el caso contra Zaida. ¿El error de Zaida ha sido no callarse, no guardar silencio? No, esa ha sido su gran valentía. Ella ha pagado un precio altísimo, su carrera profesional está arruinada y lleva mucho sufrimiento psicológico encima. Pero no ha sido un error. Por suerte, ella está contribuyendo a que esto no le vuelva a ocurrir a nadie. Es decir, lo que le están haciendo pagar es ese. Claro. Lo que le están haciendo pagar es que no se haya callado. Sí, el problema es que en el ejército español hay acoso sexual, como lo ha habido en todos los ejércitos del mundo. Pero si no hay los procedimientos adecuados y los protocolos para que se puedan denunciar los casos con seguridad para las víctimas, la gente no lo denuncia. Estamos esperando porque la capitán, ahora comandante Zaida, va a estar aquí con nosotros. Ella no puede hablar. Ella no puede hablar porque si habla Irene, la echan del ejército. Es así de claro, ¿no? Sí. Pero va a estar con nosotros, va a dar la cara con nosotros. Su marido, ¿cómo lo lleva su marido? Que además es comandante. Su marido también es comandante, su marido es otra víctima. Él fue número 1 de su promoción en la Academia de Zaragoza y acabó teniendo que irse del ejército porque le hicieron un IPEC, que son las evaluaciones que pasan ellos para los ascensos, de los peores que se han dado en el ejército. Él se tuvo que ir porque vio que su carrera profesional también estaba frustrada. Todo como consecuencia. Todo como consecuencia. De esta decisión valiente de Zaida de decir no mi general, de que Zaida no mi teniente coronel. Claro, de que Zaida denunciara y él, por supuesto, la apoyara, y cuando oía comentarios denigrantes hacia ella en el comedor de oficiales, pues les decía, oye, que es mi mujer y las cosas pasaron de esta manera. El programa Salvados Jordi Évole, este pasado amigo, mostró un relato, la verdad es que terrible, de lo que había vivido esta mujer, esta capitán, que ha sido lo suficientemente valiente como para dar un paso adelante y decir no, y no paso por esto, porque hubo acoso sexual y acoso laboral, hubo hasta agresión física. Desde el momento que le dije a él, stop, para, ese acoso sexual se cambió radicalmente a un acoso laboral. Hasta tal punto de cruzarnos por la base y el coger, hacer así, llega a decir que acabaría conmigo. 2 días después, cuando yo estaba sola en un parking, me agredió. Me aproximó hacia él y me dijo, si mi carrera se ve afectada, acabaré contigo. Eso también lo supieron luego mis jefes, no hicieron nada. Entonces puse la denuncia y a partir de poner la denuncia, pues, o sea, me quitan el mando de mi unidad y me ponen a hacer unas funciones de cartero, entre otras cosas, ¿no? Y me dicen, tú tienes que sentarte aquí. Y yo me siento aquí. Y según estoy sentada, de frente tengo un pasillo largo y le veo aparecer a este hombre. Venía con pistola. Dentro de las bases, los militares no podemos llevar pistola. Y la institución permite que vaya andando por un pasillo con una pistola colocada y se siente en una reunión enfrente mío. Comandante José López, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en un día como hoy. ¿Cómo ha vivido la sesión del Congreso? La hemos visto a su mujer, a Zaida, ahí, fíjese, en el Congreso. No sé si ha llegado a llorar, yo he tenido esa sensación. Bueno, ella ha estado tensa, los momentos no son fáciles y no se pasa bien. Y de verdad que esperábamos que el ministro diera una explicación o por lo menos pusiera encima de la mesa las medidas para que esto no volviera a pasar, que era la idea. Entonces, ¿qué es lo que más le ha molestado hoy del ministro? Bueno, la declaración del ministro, toda en su conjunto, no tiene ni pies ni cabeza. Ha dicho que existen ya los protocolos, con esos protocolos lo que le ha pasado a Zaida, y además luego dice que hay un 400% menos de acoso que en la calle. No ha entendido nada. No ha entendido... ¿Qué es lo que no ha entendido el ministro? No, él no ha entendido que hay un 400% menos de denuncia
Porque no se denuncia, porque hay una impunidad, porque saben que el que denuncia luego la paga y acaba expulsado del ejército. No ha entendido nada. Ten en cuenta, Antonio, que Zaida es oficial. Es que a una soldado, a la tropa, si le ocurre un caso así y se le ocurre no ya denunciar en los tribunales, simplemente verbalmente comentárselo a un superior, a la siguiente vez que le toque renovar su compromiso, que ni siquiera tienen un contrato o un compromiso, la ponen en la calle directamente, sin más. Entonces a esa gente hay que protegerla. Zaida le decía el domingo a Jordi Évole, no sabéis nada, no sabéis nada. Es decir, este no es un caso aislado, no es una anécdota, Irene. Esto se produce más habitualmente de lo que creemos. Pero yo estoy segura, primero por los casos que nos llegan. Nosotros tenemos una cuenta de correo que es lasfasquequieres@upyd.es para facilitar que la gente que tiene casos de estos o de cualquier otro tipo de abuso de poder en el ejército nos los cuente. Pero es que además es algo que ha ocurrido en todos los ejércitos del mundo. Es decir, en todos los es una institución que cuando se producen este tipo de denuncias tiende a rechazarlas, porque, en fin, no hace falta explicar que es una institución que tiende al androcentrismo y al machismo. Hay un documental escalofriante sobre el ejército estadounidense, The Invisible War, en el que se ve que las víctimas que denuncias después son perseguidas por denunciar y revictimizadas. Entonces, aquí lo que ocurre sencillamente es lo mismo que en todos los ejércitos del mundo. No estamos diciendo que el nuestro sea peor, ni muchísimo menos. Y hay muchos militares que hacen su trabajo brillantemente. Lo que estamos diciendo al ministro es que tome medidas para que no ocurra. ¿Cómo está ella? Bueno, ella ahora está... Porque ella ha estado de baja, ¿no? Sí. Después de venir del Líbano. Ella está de baja, hemos tenido... Bueno, la situación no es fácil, entonces, bueno, no lo está pasando bien, pero bueno, está intentando sobreponerlo y está muy contenta con todos los ánimos que le está mandando toda la gente. Toda la sociedad española se está volcando. Yo sé que hay mucha gente en la calle, que hay muchas mujeres. Hoy, cuando habéis entrado aquí en A3 Media, lo habéis notado, ese calor, ese afecto. Pero mi pregunta es, ¿ese afecto, ese apoyo, esa solidaridad, también de compañeros del ejército? Todo depende de qué promoción sean. Todavía, ¿Qué quiere decir? Todavía los Depende de la compañeros, promoción, los compañeros del Lezcano todavía nos amenazan a día de hoy. ¿Cómo que todavía les amenazan? ¿Cómo les amenazan? Bueno, nos amenazan a través de Twitter, a través de Facebook, nos hacen llegar mensajes, nos hacen llegar a través de compañeros. O sea, ¿Y qué les dicen? Bueno, pues que somos unos antipatriotas, que somos unos malos militares, que todo es mentira, que nos hemos inventado una historia, que somos unos fabuladores. Bueno, nos han llegado a decir que lo que realmente buscábamos era un salvados. Hemos estado 6 años sufriendo para al final tener un salvados. O sea, Según Morenés, vender este libro y luego la recaudación para una ONG, ¿no? Bueno, pero es que no solo eso, es que estábamos pidiendo al ministro, por favor, sáquenme de aquí, no me deje en manos de este acosador, porque sabíamos que dentro de 4 años íbamos a hacer un libro. O sea, yo de verdad que no entiendo nada. Pero si el ministro, si yo le llamé por teléfono antes de contar nada públicamente... ¿Hablaste personalmente con el ministro? No hablé porque no me cogió el teléfono. O sea, cuando ellos vienen a contarme el caso, yo lo primero que hago, y en otros casos personales actuamos siempre igual, es llamar al ministro para decirle, oye, haz una llamada y que a la capitán Zaida Cantera la saquen de su destino y le busquen una vacante donde no la puedan molestar. Solo para decirle eso. Y el ministro ni siquiera se molestó en devolvernos la llamada. Pedí su comparecencia en el Congreso para que lo explicara y no se molestó en venir. Es decir, sí, la cuestión es que esto era facilísimo de solucionar. Comandante, ¿la quieren echar del ejército? Lo que quieren es meterla en la cárcel. Claro. Lo que no quieren es que se vaya antes de que pase por la cárcel. El ejército está formado en general por grandes profesionales, pero hay 4 o 5 garbanzos que estropean todo el potaje. Eso es lo que nosotros estamos denunciando aquí. Hay que poner coto a esos 4 o 5 personas que saltan las normas. Uno no puede saltarse las leyes por muy general que sea o por muy coronel con un hermanísimo arriba. O sea, el ejército no puede ser demócrata, nada, no puede funcionar a votación, pero los valores democráticos, la transparencia, el cumplimiento de las normas, tienen que estar dentro del ejército. O sea, esto no puede ser según le da a un señor. ¿Cree usted que va a ser un antes y un después esta denuncia? Ojalá. Por eso estamos aquí. Ojalá. Ojalá. Esto nos ha costado, bueno, Zaida ya antes se quiere ir. Yo ahora mismo estoy trabajando fuera del ejército y espero no tener que volver porque sé que si vuelvo voy a sufrir represalias. ¿Ella se quiere ir ahora? Claro. Porque pero además los dos son vocacionales, son pasionales del ejército, se lo creen además. El ejército, claro que queremos en el ejército, queremos en el ejército los valores que nos enseñan y hemos estado siempre trabajando para ellos. O sea, nosotros nos consideramos buenos militares y yo nunca he tenido ningún problema.
En Salvados, con Jordi Évole. Así se encuentra Zaida. Pues ahora mismo estoy de baja. Tengo una tara de una invalidez de un 5P. El 5 es el máximo y P quiere decir que es permanente. Determinarán en qué grado me ha afectado realmente el ejército. Y si no puedo continuar siendo militar, pues acabaré fuera del ejército. Yo no me voy a poner a hacer algo en lo que realmente no esté capacitada. ¿Y ahora no te ves capacitada para seguir en el ejército? Estoy muy tocada. Ahora soy consciente de ello, antes no lo era, ¿no? A mí los psicólogos y el psiquiatra pues me han hecho ver que efectivamente tengo que asumir el que estoy tocada. Que no es normal que tiemble cuando llega un simple certificado a mi casa. Y me encanta el ejército, ¿eh? Me encanta lo que representa. Lo que no me gusta es lo que algunos intentan hacer del ejército. Comandante, usted ha estado en la antigua Yugoslavia, en el Líbano, en Liberia, luchando contra el ébola, y ahora tiene que renunciar a todo eso. Ha tenido usted que renunciar a todo eso y ve que su mujer también va a tener que renunciar a todo eso. Después de haber ganado el juicio, que es lo sorprendente, yo decía, aquí había una oportunidad. Carlos Santos tenía una oportunidad. Condenan al acosador y, sin embargo, se desata una caza a Zaida. Justo quería preguntarle si, además de la dimensión política que ha adquirido este asunto y la dimensión mediática, perdón por la palabra, que ha adquirido también por la presencia en medios y por este libro, si ustedes tienen todavía alguna vía judicial abierta contra las personas responsables de esta situación. No hablo ya del acosador, que está donde está, sino de estas otras personas que luego han continuado en algo peor que el acoso mismo. Si en este sentido tienen alguna vía judicial abierta y si tienen alguna posibilidad. Bueno, Zaida denunció a sus acosadores y a sus perseguidores con la utopía, con la creencia de que igual se podía hacer justicia y que se les acusara, se les denunciara, se les llevara a cabo la condena por perseguirla. Pero esto se hace a través de la justicia militar. El coronel instructor que instruyó la causa, sin hacer preguntas a nadie, lo vio muy claro. En un solo día hizo un auto de 14 folios con lo que resolvió y desimputó al general, poniendo además en el escrito que le había causado un grave perjuicio para su carrera el haber estado imputado, y ese coronel ascendió a general. Esto es como funciona. O sea, por la vía militar seguro que no. Esa vía está cerrada. ¿Y vía civil no tienen ustedes? Ahora mismo estamos yendo paso por paso. Vamos a conseguir que Zaida se vaya del ejército, que es nuestra primera prioridad, que es lo que estamos intentando y que podamos vivir en paz. Y luego no sé lo que Zaida hará. Antonio Pérez Henares, diputada Irene Lozano, comandante José. Siento oír que se quiere ir del ejército, la verdad, lo siento. Vamos a ver, ¿en esto has estado con la víctima o con el verdugo? Y desde luego yo tengo clara una cosa después de todo. La víctima es la entonces capitán y ahora comandante. De eso no me cabe la menor duda. El honor de las Fuerzas Armadas no lo ha manchado la comandante. Quien lo ha manchado ha sido su acosador. Eso es un hecho evidente, tan evidente que está juzgado. Es que ese señor ha sido condenado a 2 años y 10 meses de cárcel. Eso yo lo tengo claro. A mí, en ese sentido, creo que efectivamente se ha perdido una oportunidad. ¿Por qué? Pues lo decía Irene. En las Fuerzas Armadas, no solo de España, sino del mundo, y en estos cuerpos que son cerrados se tienden a esta especie de gueto y a cuando sucede una cosa de estas, ocultarlo, taparlo, etc. Oye, todos hemos visto hasta las películas. No, yo en ese sentido no tengo duda. Sí que creo, y era mi crítica antes y que hoy reitero, Irene es compañera mía y amiga, que creo que de la misma manera que ha sido muy duro, yo creo, y ha habido un momento, yo no creo que el ministro empatice con los acosadores. Eso, cuando tú hablabas de insultos, creo que en el terreno de eso, con perdón, los dos os habéis pasado de frenada. Yo no creo que eso fuera tampoco de recibo. También te digo una cosa, de la misma manera que pienso que el gesto de callar o de mandar callar o leer los papeles le ha perjudicado seriamente en su propia imagen. El ministro, Antonio, yo me he referido a él, yo le he dicho, yo no voy a entrar a valorar sus cualidades morales, sí, pero como perdona, él ha hecho tú le has conmigo, dicho de empatizar con los acosadores. Pero es que es lo que ha demostrado. Y no se puede decir... Si muestra ese desprecio a una diputada en el Congreso, imagínate lo que piensa Irene, de Zaida. que lo que no se puede hacer es soltarle al otro, que es
lo peor de lo peor y una catarata, con perdón, Pero insultos, es que no es verdad. vemos lo que sea, yo no y he luego insultado. cuando te replican, en un momento determinado decir, uy, pues No, mira, no. yo creo que en el sentido de las palabras gruesas ha habido excesos por ambas partes, y me parece que es muy grave acusar a una persona de empatizar con los acusadores. Antonio, Quería pero es que, hacerte una es que no ha pregunta. sido así la secuencia, pero Bueno, déjame que te lo aclare, es es mi que no ha sido opinión. así No, la es que secuencia. acabo con una Yo le he pregunta. preguntado... Espera un momentito, te responderé Déjame que inmediatamente. te explique cómo ha sido. No ha sido la secuencia de los hechos, como tú lo dices. Yo le he preguntado sobre el caso de Zaida y yo le he preguntado sobre su actuación y él me ha contestado acusándome de bajeza moral, insultándome y mandándome callar. Y después es cuando yo le he dicho que no voy a entrar a valorar sus cualidades morales, pero que el desprecio que siente hacia mí demuestra que es un Perdona, machista. aquí hasta Es lo que le he que dicho. hemos visto en La Sexta, la persona, o sea, la periodista que estaba diciendo es que a su pregunta le había respondido efectivamente leyendo y con serenidad. Y ha sido en ese... Usted ha llegado a decir que ella podría morir por usted. Pero es que es verdad. Bueno, te lo voy a explicar. A mí me parece... Bueno, te lo voy a explicar. Tu opinión en es esa, qué- la mía es que te voy a explicar en qué tampoco consiste podemos ser tener militar. Ser una militar doble consiste cosa. Yo no lo en tengo. que te mandan a zona de operaciones, a una misión en el extranjero, entras en combate o lanzan un mortero, como ocurrió recientemente en el Líbano, y mueres. El trabajo de militar, por eso hay que cuidarlos tanto, consiste en que te pueden dar la orden de ir a morir en tu horario de trabajo. Y mueren por la libertad y la seguridad de todos nosotros, incluida la del ministro. Eso es lo que le he dicho. Entonces, Vale, mientras esa explicación, ella con podría... perdón, Irene, mientras está... ella podía en morir misión- por usted, yo he entendido una cosa absolutamente diferente. Claro, por eso Perdona. te lo estoy De la explicando. misma Por eso te lo estoy fíjate, explicando. de la misma Entonces, manera que cuando ella él podría dice morir, lo de callar, que él podría se lo morir, decía a los otros, ella lo que podría tú has morir dicho por tiene el defender, mismo deje a ella pares. podría morir por defender a España, por defender la Sí, libertad y la seguridad sí, de todos, pero- y él no se molestó en coger un teléfono para decir a esta Bueno, chica la dejáis en paz. Vale. Esta es la cuestión. Acepto eso, lo mismo que acepto tal. La pregunta mía era, ¿qué ha sido, porque tengo ahí una duda, qué ha sido del teniente coronel acosador? Porque aquí se ha dicho que ha ascendido. Sí, ascendió estando imputado. Ascendió ahora entonces, es coronel. pero estando imputado. Sí, estando y luego imputado ahora ascendió. ha ido a la cárcel. Ahora ya está en libertad otra vez. Bueno, ha salido en libertad ha ido sin a la terminar cárcel, de cumplir ¿no? la condena. O sea, Sí, no sí. estaba condenado cuando lo ascendieron. para que No, nos estaba entendamos. imputado. Era simple. Y el que se acusa es de ese coronel ascendido luego porque fue el instructor de la segunda... de la segunda denuncia, ¿no, comandante? Bueno, en la segunda denuncia, el coronel ascendido fue el juez instructor que juzgó la causa. El que se acusa... Compañero de promoción. No, este era jurídico. Lo que pasa es que era una persona que no estaba previsto que ascendiera y fantásticamente se cambiaron los méritos y se decidió después de su actuación en el juicio que ascendiera. Pero entonces... Ese teniente coronel, yo creo que es muy significativo. Para mí, dos cosas terribles del juicio. Terribles, brutales. Más allá del testimonio de Zaida, que es emocionante. Esos superiores diciendo no me acuerdo de nada, no recuerdo nada. Esa cobardía, que eso sí que mancha el uniforme y mancha el espíritu de lo que es el ejército de este país, donde hay un montón de gente que se la juega cada día, en muchos lugares del mundo. Y ha Pero pasado muchas fijaros veces. cómo Lezcano Mújica, el sinvergüenza, explicaba lo de los petarditos a Zaida, una bromita. ¿Ordenó usted la compra de esas tracas y la compra de la pintura para efectuar la Yo lo que ordené pintada es en la que tienda? tiraran unos petardos para que les despertaran, no ordené la compra, obviamente. Yo lo que ordené fue que tiraran unos petarditos para hacer ruido y que despertaran al segundo batallón y que pusieran con una pintura de las que se borrara inmediato lo de Zaida no vuelvas a encordiar o algo parecido. Pero ¿Qué siente usted cuando escucha de nuevo esto? Bueno, yo estuve en el juicio. Estuve allí escuchando todo el tiempo y viendo lo que la gente decía y cómo lo decía. Yo había estado destinado en esa base y conocía a la mayoría de los mandos. Entonces, bueno, allí vi... Bueno, había veces que me daban ganas de reír. ¿Ninguno le ha pedido perdón? Perdón. ¿Ninguno de esos militares del ejército español que han mentido diciendo que no recordaban nada le ha dicho lo siento, comandante? Mira, cuando salí del juicio me encontré a una de las personas que habían declarado no recuerdo, no sé nada, y como lo conocía, me acerqué a él y le dije, ¿cuántos años tienes? Pues tenía 53, 54, bueno. Y le dije, ¿y con 54 años y ya tu carrera hecha, vienes aquí y mientes? ¿Qué educación vas a dejar a tus hijos? ¿Qué le dijo? Se puso a llorar. Se puso a llorar. Carlos Segovia. Pues sí, la verdad es que estoy reviviendo conversaciones con familiares, salvando las distancias con familiares de víctimas del Jack 42, y yo pensé que nunca más vería a un ministro hablar con la frialdad que ha hablado hoy Morenés
como hablaba Trillo, de las víctimas. Yo pensé que eso habría acabado. Entonces mi pregunta es, como decía Antonio, ¿de verdad podemos ser optimistas en que esto sea un antes y un después? ¿O realmente hay un problema tan endémico dentro del ejército de corporativismo malentendido que no va a haber nunca manera de que haya una mínima piedad por las víctimas, ¿no? una mínima ganas de arreglar cosas que no se pueden tolerar en un ejército que es de la OTAN, un ejército avanzado en una organización atlántica que supone que estos valores están más que consagrados, ¿no? Hay un problema político, un segundo, hay un problema político que es que este ministro se encarga de la industria y les deja a los militares que se encarguen de las cosas de los militares y del personal y por lo tanto de problemas como este. Y eso es lo que no puede ser. Es decir, un ministro es el civil que manda sobre el ejército y también se tiene que sentir incumbido y afectado por los problemas profesionales, laborales, etcétera, que tienen los militares cuando están trabajando. Porque efectivamente es intolerable, no ya que no haya la más mínima compasión política, sino que no la haya habido en la cúpula militar y que no se haya nadie interesado, como decía Antonio, que nadie le haya ido a pedir disculpas en nombre de la institución. Aunque también hay que decir que yo creo que la parte sana en el ejército es mayoritaria y a nosotros ya nos han empezado a llegar noticias de que en algunas bases los mandos han reunido a los oficiales y le han dicho que se sienten avergonzados como militares de que esto ocurriera y que esto no puede volver a ocurrir. Es decir, que sí que poco a poco se van removiendo cosas y se van moviendo cosas y yo creo que sí que va a ser efectivo. Comandante. Bueno, mi opinión es que obviamente hay unos generales que tienen montado, que se saltan las normas, que consideran que las normas no van con ellos. Eso es lo que hay que quitar. Pero esos militares obviamente no van a obedecer la legislación para seguir la normativa. Y si el poder político responde como ya ha respondido en el Congreso el ministro, nunca cambiaremos. Si el poder político no arregla esto y no quiere que esto funcione, nunca vamos a arreglarlo. Si piensa dejar que los militares se arreglen entre ellos, seguiremos con este sistema. Pero hoy, de verdad que confiaba en que el ministro hubiera visto el programa o hubiese leído el libro y hubiese podido entender lo que pasa en las Fuerzas Armadas. No ha entendido nada, se lo ha dicho usted, sí, se lo dice. La ceremonia de no, es que yo el avión no lo contraté del Yak 42, esto en realidad, esa ya la hemos escuchado y lo volvemos a escuchar ahora. Es una falta de sensibilidad cuando tenían la gran oportunidad, una oportunidad yo te diría que casi histórica, ¿no? Después de haber condenado a este personaje. Beatriz Zamorano luego se ha puesto, se pone muy nervioso contigo, dice que tú le llamas lobista, lo que pasa es que él viene de donde viene y contrata con quien contrata. Claro, es que viene de la empresa del armamento. Es más, Beatriz Zamorano, Diario Público, el Ministerio de Defensa ya reconoce, no da muchos datos, porque esto de la transparencia lo entiende como lo entienden, pero reconoce que la empresa de Morenés contrata y mucho con el Ministerio de Defensa. Sí, reconoce que 32 contratos se han firmado desde que Morenés es ministro con Instalaza y algunos de sus filiales, empresas armamentísticas, empresas en las que Morenés ha sido consejero hasta el 2009, incluso representante hasta el 2011. Lo que no detalla el ministerio es si esos contratos pues se adjudicaron de manera con un contrato, con un concurso público o fueron a dedo. Tampoco detalla el importe de esos contratos. Lo que sí que sabemos es que 7 se firmaron en el 2012, 13 de ellos en el 2013 y 12 en el año 2014. Lo sabemos porque Defensa contestó así en una respuesta del diputado de Amaiur, Jon Iñárritu. También sabemos, lo dice el Diario Público, que solo 3 de esos contratos han costado a las arcas públicas 7 millones de euros. Y en solo 14 años, Antonio, ya van 140 contratos firmados con estas antiguas empresas de Morenés. Información que desvela ahora mismo el diariopúblico.es. Irene Lozano. Bueno, a mí no me sorprende nada, aunque desde luego es una contribución importante para conocer esa relación tan estrecha del ministro con la industria. En el grupo parlamentario de UPyD hemos hecho un informe sobre los programas de armamento con ayuda de un especialista en estos temas, que es Bernardo Navazo, y lo que hemos descubierto es que se ha comprometido el presupuesto de defensa de tal manera que el gasto en programas de armamento va a poner en riesgo el propio ejército y el propio presupuesto de defensa. Eso lo han dicho expertos, eso está en nuestro informe y el ministro lo que ha hecho ha sido renegociar con la industria de la defensa de un modo que no ha sido favorable para los intereses del Estado, sino para los intereses de la industria. Jesús Maraña. A mí me preocupa mucho que pueda parecer, una vez que se hagan los resúmenes de lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso, pueda parecer que ha habido un rifirrafe parlamentario, ¿no?, entre Irene Lozano y el ministro de Defensa.
Y a mi juicio es de una falsedad absoluta, esa idea, porque no ha sido un rifirrafe y demás, sino que el señor ministro llevaba escrito hasta la expresión saludo con todo respeto a la capitán Zaida Cantera. Y lo ha leído todo, es decir, ha demostrado lo que luego ha dicho José López, que es no han entendido nada, o no le interesa entender nada, porque una cosa sí me parece que es destacable y creo que discrepo en eso con el marido de la capitán. Son 4 garbanzos, has dicho, ¿no?, que estropean un potaje. Lo más llamativo de todo esto es el interés, tanto en el juicio, los que acudieron a él, como la exposición que ha hecho el ministro esta mañana, es de reservar lo más importante de todo esto para quienes consideran el ejército como lo consideran, que es la zona opaca absolutamente, es decir, la falta de transparencia absoluta y el miedo a que nadie se solidarice, aporte, apoye las causas lícitas, legítimas, que está defendiendo la capitán Cantera y usted a su lado, e Irene Lozano, que lo ha sacado a la luz, ¿no? Lo más importante es eso, y estos señores están empeñados en eso, y en la cúpula del ejército no hay reacción favorable a que esto termine, ¿no? Esto es lo que me parece más destacable, cómo se dan más pasos hacia esa transparencia y hacia esa reivindicación, y que no parezca aquí, que es que una diputada ha utilizado un caso, que es lo que ha pretendido este señor trasladar, ¿no? Pero es que ni siquiera es que no haya habido reacción, es que el ministro ascendió a general de división a quien fabricó el caso contra Zaida. Es que él ha tomado decisiones que le hacen directamente cómplice de todo lo que Zaida ha sufrido. Y hoy era su oportunidad para decir, lo lamento, aquella decisión fue un error, no va a volver a ocurrir que se ascienda a militares que estén implicados en casos de este tipo. Y lo que ha demostrado es que no ha tenido ni una mención para todos los perseguidores. Irene, te voy a contar algo que me ha dicho esta mañana una amiga militar. Y me ha dicho, si el ministro no empatiza con los acosadores, como dice, si le duele tanto esa afirmación, ¿por qué ascendió? ¿Por qué ascendió Lecano Múgica cuando ya estaba imputado? Claro, ¿por qué? Claro. Eso es una afirmación que me hace alguien que forma parte del ejército de este país. Claro. Y luego, no sé cómo, comandante, cuando ve el ministro, fíjese, en el Congreso de los Diputados, mandando callar. Vamos a verlo porque tenemos el momento exacto. Luego ha pedido disculpas de aquella manera. Ahí. Comandante, si ahora mismo estuviese viéndole, escuchándole el ministro Morenés, ¿qué le diría en su nombre y en nombre de la capitán o comandante Zaida? Antes de responder, me encanta que ya haya gente que haya comprendido el problema. El problema no es el primer acoso con el juicio. El problema, eso podría haber pasado en cualquier organización pública, privada, empresa, eso no es el problema. El problema es que cuando los jueces definen quién es la víctima y quién es el acosador, la cúpula se vuelca, ponen todo el mecanismo del ejército para aplastar a la víctima. Eso es lo triste y lo que solo podría pasar en el ejército, porque yo no conozco ninguna otra organización en la que toda la maquinaria se pudiera poner en funcionamiento para vengarse de que una persona ha hecho justicia. Y yo, lo que ha dicho Antonio antes, y contestándote, me gustaría que dijeras, me ha gustado tu frase de o se está con la víctima o se está con el verdugo. Después de lo que ha dicho, de cómo ha respondido el ministro, él está con Zaida. Él está con Zaida. Honradamente creo que no ha sido una buena intervención del ministro para nada. Yo lo único que he dicho aquí, y lo sigo diciendo hoy, intento tener un equilibrio. Y mira, en estos momentos, por mantener ese equilibrio, a mí me están insultando en todas las redes de una manera atroz. Y están diciendo cosas que no he dicho, porque desde el primer momento he dicho exactamente dónde estaba y por qué. Pero también tengo el derecho a ofrecer mi opinión sobre lo que puede ser un debate parlamentario. Claro, perdóname. Y ahora tú me interpelas que si yo creo que el ministro está con la víctima o con el verdugo. No. Perdona. Es que acabo yo teniendo que decir lo que he dicho. Yo estoy con la víctima y a mí me parece esta mañana que Morenés no ha estado bien. Pero no me parece que eso significa que en un momento determinado se le haga una acusación tan grave como de empatizar con los acusadores. Y si en un momento determinado una diputada, que es Irene Lozano, ha empleado, a mi juicio, una expresión como podía morir por usted, la explicación que ha dado a ese podía morir por usted me parece exactamente la misma que ha dado el ministro sobre el dedo en la boca. Que no, le quería decir otra cosa.
Y como eso es muy grave, retrocedemos. Lo que no entro en política, te digo una cosa, creo que el ministro ha perdido una extraordinaria oportunidad de demostrar, ¿sabes algo qué? Humanidad. Simple y llanamente humanidad. Antonio, y desde el punto de vista de humanidad... Él también es una sí, víctima, pero y te ha hecho una pregunta que no has contestado. ¿Cómo que no? Que si crees que el ministro está con la víctima ¿qué quieres o con que el diga? verdugo. ¿Que el ministro es un verdugo? No. Estoy diciendo exactamente ¿A quién crees que apoyaba su intervención? ¿A la víctima Yo o al creo que en verdugo? estos momentos el Simplemente no has ministro contestado. intentaba hacer una cosa tan simple como esta. Y era salir de una situación realmente muy delicada que tienen las Fuerzas Armadas y él como su responsable. Mira, yo no he entrado cuando tú has estado haciendo una acusación sistemática de lobista, porque me ha parecido... Es que yo no lo represento, ni defiendo a nadie, pero en el momento que en esta mesa no se está de acuerdo con lo que es prácticamente lo total, acabas tú pareciendo que estás defendiendo a un acosador. Perdona, y Chani. me niego a eso. Perdona, Chani. Perdona, porque eso es lo que perdona, siempre pasa aquí. Creo, y así no se puede. Porque escucha una cosa. Aquí lo que no se puede es que en un momento discrepas, como he discrepado yo, no con la historia de la comandante, no, sino con la intervención de la diputada, que me ha parecido extralimitarse. Y lo he dicho y lo repito, porque me parece... Y tengo el derecho a opinarlo. Y en ese mismo momento, casi poco menos que se me dice a mí, pues no, estoy con toda claridad donde estoy. Me parece una auténtica barbaridad. Chani, perdona, creo que me has malinterpretado. No, o sea, yo te he agradecido tus palabras y he dicho y luego me dices perdona, que... Chani, perdóname, déjame que te diga mi opinión. Y yo te he dicho, bueno, me ha quedado clarísimo de qué parte estás tú y tu discurso ha sido muy coherente. Y a mí me ha gustado esa parte de que o empatizas con Zaida y sabes cómo está, o no. O estás con el verdugo. Y tú está muy clara tu postura. Pero yo iba ahí con la misma intención al Congreso y he escuchado al ministro y he salido sin saber... Yo sí que tengo mi opinión de con quién está el ministro. Y te preguntaba que después de haberlo escuchado, ¿cuál era tu opinión de cuál? Pero no, o sea, por supuesto que... ¿Puedo decir una cosa? Solo una cuestión. Estoy con la comandante. Por supuesto. Absolutamente. Creo que es la víctima. Comandante, yo le voy a decir, yo no sé si Morenés está con los Ahora, acosadores. No lo sé. A mí sé eso que me no parece está con una Zaida. barbaridad. Vamos, como sé que no le importan nada de verdad, como a usted o como a su mujer, las Fuerzas Armadas. Y le interesa lo que interesa. Los negocios de su empresa y los títulos nobiliarios. Y si eso no es un juicio de valor. Bueno, claro, pero es que yo hago juicio de valor que me da la gana. No es con este juzgar y asunto. condenar de entrada No, yo no condeno a alguien nada. y de pronto llamar aquí lobista, sinvergüenza. Podríamos ir por usted. Empatiza con los acosadores, perdonar que a mí eso me parezca también extralimitarse y hacer aquí un juicio. Parece que eres la víctima de no poder opinar algo, por favor. Entonces, igual que tú tienes derecho a opinar lo que estás diciendo y lo que has dicho esta mañana, yo tendré derecho a discrepar en lo siguiente. Tú has dicho varias veces, pero el señor que la acosaba fue condenado. Claro. Y te digo, cuidado, es que para mí eso es una trampa o es no entender el asunto si nos quedamos ahí. Claro. Porque el problema es todo lo que sucede posteriormente. Claro que sí. Porque es lo que indica que no se ha entendido nada ni se quiere solucionar. No es solo por los derechos de Zaida Cantero, sino porque es impresentable que no se juzgue, no se castigue y la gente guarde silencio por miedo. Que con esa sentencia las Fuerzas Armadas y el ministro no lo hubieran aprovechado precisamente para ir más allá y por eso decimos que es una oportunidad perdida. Para tapar en eso estoy de acuerdo. A mí me parece muy bien que tú me critiques. Y es que yo soy una gran defensora del pluralismo y creo que en esta mesa estamos 7 personas y está muy bien que haya posiciones distintas. Pero como los periodistas, y yo también lo soy, muchas veces acusamos a los políticos de no contestar a las preguntas, yo lo único que digo es que José te ha hecho una pregunta no sobre tu posición, sino qué deduces tú de la intervención del ministro que es su posición. ¿Está con la víctima o está con los verdugos? Y no has contestado. Perdona, ¿tú crees de verdad que si yo ahora digo, creo que está con la víctima? Pues yo esta mañana no me la ha parecido. ¿No te gusta? Pues esa era la pregunta. Yo he dicho sinceramente, no, yo perdona, no sé lo si que el ministro... no me gusta es tu juicio final, que lo que estás diciendo que no te guste. Yo te digo sinceramente, me cuesta creer que empatice con los acosadores. Ahora, y que es un vendedor no de empatices con armas. Y a mí me parece que eso... Pues claro, es que en un momento... ¿Sabes por qué tiendo yo en un momento determinado no a defender en absoluto a Morenés, sino a intentar bajar el balón al suelo y circunscribirme a lo que se hace? Porque yo estoy convencido que hay mucha gente en el ejército español que en estos momentos está simpatizando muy seriamente con la comandante. Y ha habido una cosa que tú has dicho que me ha impactado. Quiero creer que la mayoría. ¿Sabes lo que me ha impactado? Que ese compañero tuyo, avergonzado, se echara a llorar. ¿Por qué? Porque lo que tenías miedo, y tú lo sabes,
y sabe que se estaba jugando a lo mejor determinadas cosas. Y te digo una cosa, no creo que el ministro esté con los acosadores. Esta mañana tenía una posición dificilísima y la ha resuelto fatal. Pues lo tenía muy fácil. Si no lo está, tiene una gran facilísimo, oportunidad. Lo tenía facilísimo. Permitidme, porque hay otros temas y además el comandante tiene que ir, se le está esperando su mujer. La comandante Zaida Cantera. Que yo espero que merecería siga otra medalla al valor. Comandante, gracias. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Aquí estamos. No nos va a asustar el ministerio, no se preocupe. Muchas gracias. Una cosa más, que ha habido lío. Tenemos un par de noticias, novedades sobre el asunto Bárcenas. Bárcenas, atención, que le ha lanzado al juez Castro un mensajito. El PP pagó con dinero negro la campaña de las europeas de 2004. Pero antes que nada, esta mañana ha habido también rifirrafe en el Congreso. Pedro Sánchez preguntaba por las inundaciones del Ebro al presidente Rajoy. Quería haber cambiado la pregunta, el PP no le ha dejado, dijo que tendría que haberlo hecho antes, quería preguntar por los 40 que se van a sentar en el banquillo de Gürtel. Bueno, se ha montado un follón. Ustedes en esa riada se han dejado muchas cosas por delante. Una de ellas, su credibilidad como presidente del Gobierno, señor Rajoy. Sí, usted se esconde cada vez que hay un problema y por eso usted ha negado aquí responder a las preguntas que tienen que ver con la trama Gürtel y que le implican a su partido directamente, señor Rajoy. Sí, sí. ¿Ha pagado usted las 245.000 euros de fianza que le exige la Audiencia Nacional por la trama Gürtel? Solo tiene obligación de contestar a la pregunta que figura en el orden del día. Así lo haré, señor presidente, y no le pediré al señor Sánchez explicaciones por los 850 millones de los seres de Andalucía que todavía no hemos conocido en esta Cámara que lo destinaron, ni sobre los más de 250 imputados que se han producido, ni por la falta de explicaciones por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía.